Bueno, ¿cómo maneja Excel los archivos? Entonces, lo primero es que para Excel cualquier archivo se va a llamar libro. Por eso es que nosotros vemos en la parte superior generalmente aparece libro 1, libro 2 o libro 3. Muy bien. Y esos libros están conformados por hojas. ¿Cuántas hojas puede contener un libro? Eso depende de la memoria que tenga el sistema en el cual usted está trabajando. Es decir, no existe un número fijo. Lo que sí es que en este caso, fijo, tenemos una hoja. Ustedes observen aquí en la parte inferior cómo me dice hoja 1, que es el nombre que yo tengo aquí siempre, pues automáticamente, por defecto, se dice en sistemas, en informática. ¿Cómo puedo agregarle más hojas al libro? Una de las formas es utilizando este botón que dice aquí signo más. Automáticamente me va a aparecer una hoja que se llama hoja 2. Y otra forma también es en el menú de inicio tengo este botón que dice aquí insertar. Entonces busco la opción que dice insertar hoja y también me permite insertar una hoja más. Muy bien, estas hojas aparecen automáticamente con unos nombres, ¿no? Hoja 3, 5, 4, hoja 2, pero yo esos nombres también los puedo cambiar. ¿Y cómo los puedo cambiar? Sencillamente, una forma, miremos una primera forma. Por ejemplo, hago clic aquí donde dice hoja 1 en este nombre y le doy directamente doble clic. Al darle doble clic, entonces le puedo escribir el nuevo nombre y le doy enter. En este caso ya la hoja se llama enero. Otra forma de cambiar el nombre. Muy fácil. Aquí donde dice hoja 2. Voy a hacer clic donde dice hoja 2. Le doy clic derecho y me aparece la opción cambiar nombre. Le doy clic y ya puedo escribir mi nuevo nombre. Y otra forma, por ejemplo, hago clic donde dice hoja 3 y en el menú de inicio, en el botón formato, también tengo cambiar el nombre de la hoja. Ahí le puedo escribir a esta, por ejemplo, marzo. Y bueno, voy a cambiar también a esta para abril. ¿Cómo elimino hojas? Para eliminar hojas es también supremamente sencillo. Una forma de eliminar hojas es la siguiente. Supongamos que quiero eliminar la hoja 5. Entonces hago clic en el nombre de la hoja, doy clic derecho y aquí me aparece la opción eliminar. Y el sistema la elimina automáticamente porque la hoja está vacía. Mire que ya no está. Pero supongamos que en el mes de abril, por ejemplo, en esta hoja de abril yo voy a escribir, por ejemplo, Colombia, país con dos mares en Sudamérica. ¿Sí? Si yo quiero eliminar ahora la hoja abril, Excel va a detectar que tiene contenido y ya no la va a eliminar directamente, sino que me va a preguntar que si estoy seguro de hacerlo. Vamos a comprobarlo. En este caso voy a mostrar otra forma de eliminarla. Hago clic en el menú de inicio, voy al botón eliminar y aquí tengo la opción eliminar hoja. Pero el sistema me pregunta que si estoy seguro de eliminarla. ¿Por qué esta vez me pregunta? Porque la hoja tiene contenido. Yo le escribí una frase, Colombia. Entonces le debo decir eliminar. Bueno, un concepto que vale la pena revisar en este instante es el de hoja activa. ¿Qué es hoja activa en un libro de Excel? Bueno, sencillamente es la hoja en la cual yo estoy trabajando en el instante, o sea, es la hoja que está recibiendo todas mis acciones. Por ejemplo, si ustedes miran aquí enero, marzo, febrero, la única hoja que tiene una línea verde abajo, una línea de color, es febrero. Quiere decir que lo que yo haga se aplica a la hoja febrero, lo que yo escriba. Lo que yo diseñe se aplica a esta hoja. Pero si hago clic en enero, mire que ya febrero no tiene la línea, la tiene enero. Quiere decir que todas las acciones que yo haga se aplican a la hoja enero. Bueno, en este caso tengo 6 hojas. Tenemos la hoja enero, abril, mayo, marzo, febrero y junio. Yo quiero que estas hojas queden organizadas en el orden correcto, por así decirlo, ¿sí? De enero hacia junio.
La forma más sencilla, sinceramente la más sencilla, es utilizando el mouse. Simplemente febrero, hago clic en el nombre febrero y sin soltar el clic de mi mouse, miren, 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 llevo el mes hasta allá, la hoja en su lugar correcto. Para marzo haría lo mismo. Hago clic en marzo y la arrastro después de febrero. Bien, otra forma de poder mover estas hojas sin arrastrar directamente con el mouse, aunque es un poquitín más complicada y demorada de pronto, es la siguiente. Yo hago clic en este caso, por ejemplo, en febrero y voy acá, directamente le digo formato, le digo mover o copiar hoja. Y él me dice que esta hoja activa que yo tengo, que es febrero, antes de cuál hoja la quiero ubicar. Yo le digo febrero, va antes de la hoja marzo. Entonces, selecciono marzo y le voy a aceptar y ya aquí me está quedando febrero antes de marzo. O por ejemplo, abril, mayo, por ejemplo, la hoja junio debería ir antes de o al final, ¿no? La hoja junio debería ir al final. Entonces simplemente activo la hoja junio, le hago clic aquí, voy a formato, mover o copiar y le digo mover al final, esta opción de aquí, aceptar. Otro aspecto interesante para revisar, y esto nos ayuda mucho visualmente, es cambiar el color del nombre de cada una de estas hojas. Lo podemos hacer de la siguiente forma. En este caso, para la hoja de enero hacemos clic derecho y aquí nos aparece la opción color de pestaña, por ejemplo, azul. Ya en este caso, el nombre de la hoja de enero está de color azul. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, para febrero. Activamos la hoja febrero, vamos en el menú de inicio, botón formato y aquí también tengo la opción de color de pestaña, la misma que veía ya. Supongamos rojo en este caso, entonces ya me están quedando cada hoja del libro con un color diferente. Y así podríamos seguir haciéndolo y esto visualmente ayuda mucho. Otra característica importante que podemos analizar aquí es el poder ocultar una hoja. ¿Y para qué podemos ocultar una hoja? Por muchas razones, pero generalmente por seguridad. A veces no queremos que el contenido de esa hoja esté visible para cualquier persona que pueda llegar aquí frente a nuestro computador. Entonces, para ocultar una hoja hacemos lo siguiente. Una forma es, por ejemplo, vamos a ocultar la hoja febrero. Entonces, activo la hoja haciendo clic en el nombre de ella, le doy clic derecho y aquí tengo la opción ocultar. Cuando yo la uso, automáticamente ya ustedes ven que no aparece el nombre febrero entre las hojas. ¿Por qué? Porque está oculta. Otra forma de ocultarla, miremosla por ejemplo con junio. Activo la hoja, directamente menú de inicio, formato y aquí tengo la visibilidad ocultar hoja. Ahora para mostrar las hojas es también supremamente sencillo. En el menú de inicio, botón formato, tengo la opción de visibilidad, ocultar y mostrar. Yo le digo mostrar hoja y lo que va a hacer el sistema es mostrarme las hojas que tengo ocultas, febrero y junio. Le digo que quiero ver febrero, le doy a aceptar, febrero aparece nuevamente y me falta junio. Entonces lo vuelvo a hacer, ¿no? Le digo inicio, le digo formato, visibilidad, ocultar, mostrar, mostrar hoja y solamente junio está oculta y acepto. Y ahí aparecen de nuevo todas mis hojas a la vista. Muy bien. Una hoja electrónica está conformada por columnas. En este caso lo que yo estoy marcando es una columna y está identificada con la letra B. En Excel las columnas se identifican con las letras del alfabeto. Van en ese mismo orden. Por el contrario, las filas están identificadas con números y es lo que yo estoy marcando. Las filas van de forma horizontal y las columnas van de forma vertical. Y cada uno de estos cajoncitos que ustedes están observando que se forma entre una columna y una fila, pues se llama celda. La celda es el lugar donde uno puede escribir texto, números, fórmulas, funciones, etc.
La cantidad de columnas que tenga la hoja electrónica depende de la versión que estemos utilizando. Por ejemplo, el libro que tengo en estos momentos en pantalla es un libro de compatibilidad anterior, o sea, es un libro viejito por así decirlo. Y vamos a mirar que su última columna es la IB. En este caso tengo solamente 256 columnas. Y si queremos mirar la cantidad de filas que tiene este libro de compatibilidad anterior, nos vamos a dar cuenta que tiene solamente 65.536 filas. Pero ¿qué pasa con un libro con un libro de Excel hecho con una versión reciente, con una versión relativamente moderna? La cantidad de columnas, la última columna es la XFD. Aquí tengo 16.384 columnas, mientras que la cantidad de filas también aumenta, 1.048.576. Yo puedo seleccionar una columna, aquí haciendo clic en la letra me marca automáticamente toda la columna. Entonces, voy a marcar la columna apellido, la voy a seleccionar y voy a cambiar su ancho, la voy a hacer más ancha. Eso lo puedo hacer de varias formas. La forma más sencilla, simplemente con el mouse. Miren que estoy colocando el puntero entre la letra C y la letra D aquí en la división y puedo arrastrar hacia la derecha y de esta manera tengo la columna mucho más ancha. O puedo, por ejemplo, hacer clic, marcar toda la columna haciendo clic en la letra C y ahora entre la C y la D llevarla hacia la izquierda, o sea, mucho más angosta. También lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo darle doble clic entre la C y la D y al darle doble clic simplemente el sistema calcula el ancho en el que se pueda ver todo el contenido, con darle solamente doble clic. Otra forma de modificar el ancho de la columna es el siguiente, ensayémoslo con la columna E. En el menú de inicio, en el botón formato, tengo la opción ancho de columna y esta opción es de precisión porque me dice exactamente cuánto le quiero colocar. Entonces yo le digo que le quiero colocar 60 de ancho y acepto, el sistema me va a asignar 60 de ancho. O le digo formato, le digo ancho de columna, le digo quiero solamente 4 de ancho, 4 de ancho le va a colocar. Aquí está. El máximo ancho que le podemos asignar a una columna es de 255 caracteres y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Aquí en la misma columna E la selecciono y le voy a decir en formato ancho de columna 256 y me dice que es una medida no válida porque solamente le puedo colocar ancho hasta 255. Voy a restablecer el ancho de esta columna haciendo doble clic en este caso entre la E y la F, doble clic para que él me ajuste el mejor ancho posible. Pero una columna también se puede ocultar. Una es asignándole directamente ancho 0. ¿Cómo es ancho 0? Si yo le digo 0 de ancho, le estoy diciendo que no la muestre. Entonces, por ejemplo, seleccionemos la columna J y le voy a decir en formato ancho de columna, le voy a escribir ancho 0. Al yo darle ancho 0, la columna J se esconde, ya se oculta. Miremos acá arriba, F, G, H, I y miremos que la J ya no está. ¿Cómo se puede ocultar también? Vamos a ocultar la columna K. Entonces, hacemos clic en la letra para marcar toda la columna, hacemos clic derecho sobre la letra y nos aparece la opción ocultar. Bueno, ahora vamos a mostrar de nuevo esas columnas que ocultamos. Entonces, nosotros ocultamos la columna J y la columna K. Para volverlas a mostrar de nuevo, vamos a utilizar la tecla F5 de nuestro computador. Y le vamos a escribir aquí en referencia la J, que fue la columna que ocultamos, con cualquier fila. Por ejemplo, la J1, puede ser la J6, la J7, no importa. La J1, le vamos a dar a aceptar. Por supuesto que no vemos hacia dónde se fue el indicador porque la columna J está oculta, pero nosotros sabemos que él está allí en la J. Y entonces en inicio le decimos formato y le decimos visibilidad, mostrar columnas. Y en este caso la columna J reaparece. ¿Cuál es la siguiente columna que tenemos oculta? Es la K. Entonces le decimos F5 y aquí en referencia le decimos, por ejemplo, K15 o K16. Le vamos a aceptar
Y ahora, de nuevo, formato, visibilidad, mostrar columnas. También podemos eliminar columnas cuando no las necesitemos. Por ejemplo, vamos a eliminar la columna M, la columna de estado civil. Entonces, hacemos clic en la letra M para seleccionar la columna y le podemos dar clic derecho, eliminar. La columna M, es decir, el contenido de la columna M desaparece. No vamos a pensar que la letra M desaparece porque es imposible que desaparezca en el consecutivo de letras del alfabeto. Lo que pasó es que el estado civil sí desapareció. Entonces, todo lo que estaba hacia la derecha se recoge hacia la izquierda. Vamos a deshacer para mostrar de nuevo otra forma de hacerlo. Hago clic aquí en el botón deshacer y de nuevo la columna M aparece con estado civil, que es lo que teníamos. Otra forma para eliminarla podría ser la siguiente. Con la columna seleccionada y en el menú de inicio, botón eliminar. Y le digo eliminar columnas de la hoja. La columna M, de nuevo, la columna de estado civil desaparece. Miremos también cómo podemos insertar nuevas columnas. Por ejemplo, aquí en la F, que es población, yo necesito insertar una nueva columna y que población se corra hacia la columna derecha. Es decir, que la F me quede desocupada y la G me quede población. Simplemente marcamos en el lugar, en este caso la columna F, que es población, damos clic derecho y utilizamos la opción insertar. Entonces miremos cómo la columna F me queda vacía y población se corre de la G en adelante. Otra forma de poder hacerlo también es la siguiente. Vamos a deshacer y mostremos otra forma. Simplemente de nuevo marcando toda la columna F y aquí en el botón insertar, insertar columna de hoja. El resultado es exactamente el mismo. Voy a seleccionar, por ejemplo, la fila 8, haciendo clic aquí en el número 8. Puedo, por ejemplo, eliminar esa fila. Simplemente le puedo dar clic derecho sobre el número 8 y la opción eliminar hará que ese registro se elimine y los que estaban del 9 en adelante pues se retrasan para que ahora el número 8 sea el registro que estaba en el lugar de adelante. Vamos a deshacer para mostrarlo de nuevo de otra forma. Selecciono, hagámoslo ahora de nuevo con el registro 10, este que dice aquí Raquel. En el menú de inicio, en el botón eliminar, tengo la opción de eliminar celdas. En este caso esto equivale a que toda la fila, todo el registro que estaba allí en esa fila se elimina como les explicaba. Miremos el ejemplo con la fila 9. Puedo seleccionar haciendo clic en el número 9 toda la fila. Una forma es clic derecho directamente sobre el número y aquí está la opción de ocultar. Y vemos cómo de la fila 8 salta a la fila 10. Otra forma de ocultar sencillamente es de nuevo, hagámoslo con la fila 14 y en este caso en el menú formato, en visibilidad le puedo decir ocultar la fila. Valiéndonos de la tecla F5. Le vamos a decir que vaya a cualquier columna con la fila 9. Ejemplo, la C, la columna C, con la fila 9, porque la fila 9 es la que necesitamos recuperar. Nos da lo mismo si le decimos F9 o si le decimos A9. El hecho es que sea a la fila 9. Lo aceptamos y allí le vamos a decir entonces en formato, visibilidad, mostrar fila y la fila 9 recuperada. Las filas tienen una altura que se mide en puntos y la máxima altura que le podemos dar a una fila es de 409 puntos. Aquí estamos en la fila 1 y vamos a hacerlo con formato y le vamos a decir alto de fila. Al hacer clic en alto de fila me dice que actualmente tiene 12,75 puntos. Yo le digo que la quiero de 30 puntos, obviamente mucho más alta. Y aquí tenemos la fila como se nota
que aumentó la altura. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a decirle que mucho más alta, le vamos a decir que 80 puntos. ¿Cuál es la altura máxima? Yo les decía a ustedes que la altura máxima es de 409 puntos. Rebajo el zoom para que lo demostremos. En formato le digo alto de fila, le digo 409 puntos y allí tengo la máxima altura que puede tener esa fila. Mira, ya quedó de 409 puntos. Si yo le voy a decir 410 puntos, no me lo va a permitir. Formato, alto de fila, le digo 410 puntos y me dice que esa es una medida que no es válida. Para navegar en esta hoja electrónica, o sea, para desplazarme por todas estas celdas, yo puedo utilizar varios métodos. Uno es simplemente con la ayuda del mouse ir haciendo clic en la celda que yo necesito. La celda en la que yo esté es fácil de reconocer porque observen este cajoncito que está acá arriba. Este cajoncito donde les estoy marcando se llama cuadro de nombres y es el sitio que me dice a mí siempre en dónde estoy. Por ejemplo, aquí me está diciendo que estoy en H12, o sea, columna H con fila 12. Otra forma simplemente es desplazarme con cualquiera de las teclas de flecha que tengo en el teclado. En mi teclado yo tengo 4 teclas de flecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Cualquiera de esas formas me sirve para desplazarme. Hay una combinación de dos teclas que me es muy útil en hojas electrónicas y es pulsar juntas la tecla control y la tecla inicio, porque cada vez que yo las pulso, eso me lleva directamente a la celda A1, o sea, a la primera celda de la hoja electrónica. Lo podemos mirar aquí y miren que yo, por ejemplo, tengo el indicador en la celda Q36 y cuando le hago control inicio, automáticamente me lleva a la celda A1. Otra forma directamente de desplazarme es utilizar lo que les estaba comentando ahora, que es la tecla F5. La tecla F5 en Excel se llama ir a. Entonces yo le digo F5, él me dice a dónde quiere ir. Yo le digo, mira, quiero ir a la G780. Le voy a aceptar y el sistema me lleva a la celda G780. Voy a ampliar un poquitín más de zoom acá. Aquí estoy, G780. Miremos siempre acá en el cuadro de nombres. Siempre miramos aquí en donde estamos. Probemos de nuevo F5. Vamos a decirle AB6590. AB6590. Muy bien, miren, AB6590. Y para regresar a la A1 sabemos control inicio y estoy de nuevo en el inicio.